Buenas noches, chicos. Vamos a continuar con los ejercicios de optimización de redes. El segundo caso que habíamos quedado era el de problemas del camino más corto. ¿En qué momento vamos a aplicar los problemas de camino más corto? Los vamos a aplicar, uy, permítanme, uy, cuando en una red necesitamos encontrar una ruta de arcos que nos lleve desde un punto de inicio, desde un nodo de inicio hasta un nodo final por medio de una ruta de arcos, que esa ruta de arcos tenga la mínima dimensión o la mínima magnitud. Es decir, yo tengo varias rutas para ir desde el nodo 1 hasta el nodo 7. Me puedo ir por 1, 2, 7. Me puedo ir del 1 al 3, del 3 al 5, del 5 al 6, del 6 al 7. O me puedo ir del 1 al 2, del 2 al 4, del 4 al 7. Tengo diferentes rutas para llegar. El asunto que lo que quiero es optimizar esta ruta y la quiero hacer la más corta posible, ¿sí? No importa qué camino siga, no importa el número de nodos, lo que quiero es que la magnitud de los arcos sea la mínima posible. Algunos nodos son sencillos, los podemos resolver incluso de forma empírica. Por ejemplo, en este caso, yo me puedo ir del 1 al 3. Bueno, a veces no es tan sencillo. Aquí serían 8. Aquí serían 11. Ah, caray. 8, 4, 12, 24. Aquí 15, 21. No, no. Lo que estoy viendo que la ruta más corta podría ser 1, 3, 5, 6, 7. Nos daría 24 de magnitud. Desde aquí, 10 más 4 más 2 más 6 nos da 20, 22. Ok, eso empíricamente. Sin embargo, pues recuerden que utilizar este tipo de métodos pues, está sujeto a errores y más no los podemos programar en computadora. Entonces, para eso tenemos esto. Esto va a tener que ser un recordatorio de lo que es programación lineal en su materia de investigación de operaciones 1. Sin embargo, pues no se preocupen. Eh, Vamos a utilizar toda la metodología que tenemos a nuestro alcance, todas las herramientas, y una de esas sería el solver. El solver nos permite a resolver un problema de programación lineal, dadas las ecuaciones de restricciones y una ecuación objetivo. No necesitamos aplicar ningún método, simplemente llenar las ecuaciones o alimentar nuestro solver con las ecuaciones y pedirle que nos optimice. Para eso necesitamos nosotros convertir esta red de nodos, esta red, en ecuaciones eh, para optimizar. ¿Cuál es el proceso de convertir esa red en ecuaciones? Bueno, aquí está. Esta es toda la receta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la sumatoria de todos los arcos y su coeficiente. Vamos a contar los arcos, vamos a sumar, por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 arcos. Quiere decir que vamos a manejar 10 incógnitas. El nombre de las incógnitas va a llevar el nombre de la ruta al que pertenecen. Por ejemplo, este arco se va a llamar el arco o la incógnita X12. ¿Por qué? Porque es la que está yendo del 1 al 2. Ojo. Este ejercicio solo sirve cuando los arcos tienen una dirección, ¿sí? Es decir, aquí está. Es una red dirigida u orientada.
Quiere decir que los arcos tienen un sentido, una dirección, ¿ok? De otro modo, no podríamos aplicar esta. Tal vez sí, pero necesitaríamos más, se vuelve más complejo, ¿sí? Entonces, por lo pronto, vamos a utilizar la dirigida, ¿ok? Entonces sería la sumatoria, la función objetivo sería la sumatoria de la magnitud por la variable. Es decir, aquí tenemos un 15 es la magnitud, y la variable es x 1 2 más la siguiente, 1 2 1 3. Sería 15 x 1 2 más 10 x 1 3. Y luego nos vamos con el 2 más x 27, perdón, más 17 x 27 más 6 x 24, ¿ok? Sería toda la sumatoria de la magnitud de los arcos que componen toda la red. Esa sería la función objetivo, que pues a lo mejor querríamos minimizar. Aquí también utilizando el solver lo podemos utilizar para maximizar, pero no se preocupen, ahorita nada más vamos a utilizar el minimizar. Para las ecuaciones de las restricciones, estas restricciones, vamos a analizar cada uno de los nodos, ¿sí? Aquí en este ejemplo tenemos 7 nodos y tendríamos que analizar cada uno de los nodos. ¿Qué queremos de analizar de cada uno de los nodos? Pues los arcos que entran y los arcos que salen. El asunto es que tenemos casos especiales. Por ejemplo, en el nodo uno no existen los arcos que entran y en el nodo 7 no existen los arcos que salen. Entonces, pues tenemos que tomar ahí un par de restricciones especiales. Vamos a generar una ecuación para el nodo de origen, una ecuación para el nodo de destino, y los demás nodos los vamos a poder evaluar con esta función, todos los nodos intermedios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es fácil, precisamente vamos a hacer una sumatoria de arcos. En cada nodo va a haber arcos que entran y arcos que salen, excepto en el nodo inicial, en el nodo de origen y en el nodo de destino. ¿Qué pasa? Nada más vamos a hacer una sumatoria. Arcos que entran positivos y arcos que salen negativos. Entonces sería la sumatoria de todos los arcos que entran menos la sumatoria de todos los arcos que salen. El asunto es que para el nodo de origen, todo eso, toda esa sumatoria va a ser igual a -1. En los arcos intermedios no hay problema porque siempre va a haber nodos de entrada y nodos de salida. Vamos a sumar todos los arcos que entran menos toda la sumatoria de todos los arcos que salen. Y eso siempre va a ser igual a 0. Finalmente, para el nodo de destino, vamos a sumar todos los nodos perdón, todos los arcos que entran y le vamos a restar a todos los arcos que salen. Pero eso va a ser igual a 1. Y aparte tenemos un par de restricciones muy específicas. Primero, la restricción de no negatividad, en donde cada uno de los arcos, perdón, cada una de las variables que estamos analizando, es decir, cada uno de los arcos, tiene que ser mayor o igual a 0. Pero aparte, cada una de las variables, cada uno de los arcos, tiene que ser entero. Entonces, esas serían dos restricciones que se van a tener que tomar por default para generar las ecuaciones. Hasta aquí la explicación. Con esto generaríamos la función objetivo y las restricciones. Cuando resolvemos este sistema de ecuaciones, vamos a poder optimizar la función objetivo. El asunto es que para eso tenemos Excel. Excel tiene una herramienta muy poderosa para la programación lineal que se llama Solver. El Solver
Se, vaya, viene por default en cualquier Excel, pero tal vez tengan que activarlo. ¿Cómo activamos el solver? ¿O cómo sabemos si lo tenemos activado? ¿Cómo sabemos si no lo tenemos activado? Nos vamos a datos. En datos, ahí aparece una casilla que se llama solver. Si aparece la casilla, quiere decir que efectivamente lo tenemos instalado, lo tenemos habilitado. Aquí yo ya lo tengo habilitado. Pudiese ser que esta casilla de solver no esté encendida, no esté habilitada y este procedimiento pues se lo van a tener que aprender porque a lo mejor las computadoras que andan utilizando para el examen no traen el solver habilitado. ¿Qué va a pasar? Pues que nos vamos para poderlo habilitar. Si es que no viene esta casilla, este botón de solver activado, lo vamos a activar. ¿Cómo lo vamos a activar? Se van a archivo, se van a opciones, se van a complementos, nos vamos a complementos, le damos un poquito de tiempo para que piense mi computadora y van a ver aquí en una de las opciones que se llama Solver. Esta siempre viene por default. Vamos a seleccionarla, vamos a seleccionarla y vamos a presionar la casilla de ir. Cuando nos mande, precisamente lo más seguro es que esté así, que no esté habilitado el solver. ¿Qué hay que hacer? Nada más seleccionarlos. Para habilitarlos, le damos a aceptar y ya aparecería el botón de solver. Nuevamente, ¿cómo lo hacemos rapidito? Nos vamos a archivo, opciones, complementos, solver, ir y habilitamos, aceptamos. En este caso, miren, yo lo deshabilité, no me aparece por ningún lado el solver. Si no les aparece por ningún lado el solver, pues hay que habilitarlo, ¿no? Opciones, complementos, solver, ir. Yo habilito estas herramientas de sistema porque las uso también, pero pues ustedes no hay problema, pueden habilitar nada más el solver o si quieren también las herramientas del sistema de una vez. ¿Para qué nos sirven las herramientas? Pues para hacer análisis de sensibilidad o hacer otros análisis, como que pruebas de hipótesis, como pruebas de distribuciones probabilísticas, pruebas estadísticas especiales, eso nos sirve. Entonces, aquí ya aparece el solver. Entonces, tengo aquí un ejercicio ya preparado. Tengo una red de nodos que toda está dirigida, ¿sí? Todos los arcos tienen dirección. Queremos ir del 1 al 9. Entonces, va. Queremos viajar, diría el ejercicio. Queremos viajar de la ciudad 1 a la ciudad 9. Cada flecha representa el tiempo de viaje entre ciudades. Seleccione la ruta con el menor tiempo para realizar el viaje de la ciudad 1 a la ciudad 9. Es decir, necesitamos seleccionar una ruta y esa ruta pues, tiene que ser la que nos dé el menor tiempo de viaje. Podemos irnos por cualquier lado, podemos irnos de la ciudad 1 a la 3 nos tardamos 5 horas, de la 3 a la 5 nos tardamos 6 horas, de la 5 a la 9 nos tardamos 4 horas. En total nos tardaríamos 11, 12, 13, 14, 15 horas. Pero no sabemos si esa ruta es la que efectivamente tiene el menor tiempo de viaje. Entonces, a veces es difícil, a veces no tanto. Podemos hacerlo a ojo de buen cubero.
pero pues no nos permitiría meterlo a programación, ¿no? No nos permitiría usar las computadoras para resolverlo. Entonces, vamos a generar las funciones. La primera que vamos a generar, primero vamos a determinar todas las variables que vamos a estar usando. Recuerden, el número de variables depende del número de arcos. En este caso, en ruta más corta, el número de variables depende del número de arcos. Podemos contar rápidamente aquí cuántos arcos tenemos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tendríamos alrededor de 15 variables aquí, pero necesitamos visualizarlas, necesitamos ponerle nombre a esas 15 variables. ¿Qué nombre les vamos a poner? Pues el nombre, las variables corresponden a los arcos. Los arcos son las flechas que están entre nodos, entre ciudades en este caso. Vamos a ponerle ese nombre. Esta flecha equivaldría a la X12. ¿Por qué? Porque es la flecha que va del 1 hasta el 2. ¿Y qué coeficiente tiene esa flecha? ¿Cuál es el valor o cuál es la magnitud de esta flecha? 7. Es decir, si queremos ir de la ciudad 1 a la 2, vamos a tomar la ruta X12 y nos vamos a tardar 7 horas en llegar del 1 al 2. Y es así como vamos construyendo nuestras variables. Vamos a poniéndole el nombre a nuestras variables. Vámonos de uno por uno. Primero vamos a analizar todas las que salen del nodo uno. Sería X1, X13, que tiene coeficiente 5, y luego sería X14, que tiene coeficiente 2. ¿Ok? La X14, la ciudad 1,4, por esta carretera, 2 horas. 2 horas, X14. Solo tenemos tres flechas que salen de uno. Aquí están las tres flechas que salen de uno. Vamos con la segunda. Vamos con el 2. Ya pusimos el nombre a esta variable, entonces vamos a ponerle el nombre a estas variables que están aquí, a estos arcos. Sería X27 tiene magnitud 3. X25 tiene magnitud 4. X26 tiene magnitud 5. Y solo serían tres flechas. Vamos con la siguiente. X35 tiene de magnitud 6. ¿Por qué no uso X34? Vean la dirección de la flecha. No podemos ir de la ciudad 3 a la 4. Solo hay un sentido. Solo podemos ir de la ciudad 4 a la 3. Esto está medio... Es un poco contradictorio, ¿no? El asunto es que va a haber situaciones en que sí, efectivamente, solo podamos viajar en una dirección y va a haber otro tipo de situaciones en donde podamos viajar en las dos direcciones. Si fueran carreteras realmente, pues podríamos viajar en dos direcciones. Entonces, esta sería una red de no dirigida. Entonces, no podríamos utilizar este tipo de resolución. Bueno, les dije que sí, pero que era un poquito más complicado. Sí, es un poquito más complicado. Entonces, ¿qué podría ser esto? Pues podría ser la ruta dentro de una empresa de movimiento de materiales. ¿Sí? Solo va en una dirección, no podemos regresar los materiales, ¿sí? Entre las áreas. Entonces, pues eso sí, ese ejemplo sería un poquito más adecuado para este caso. ¿Ok? Entonces, nos quedamos en el 35, es el único que hay. Nos vamos con el X43, que tiene magnitud 2. Nos vamos con el X46, que tiene magnitud 4. Nos vamos con el X48, que tiene magnitud 9.
Acabamos con los que salen del 4, vamos con los que salen del 5. Hay dos que salen del 5, serían x57 con magnitud 4 y x59 con magnitud 4 también. Vamos con el 6, sería x68, es el único que sale de ahí con magnitud 11. Con el 7 sería x79, tiene magnitud 3, x89, magnitud 2. Todo esto tiene que ser 15 variables que pertenecen a las 15 arcos que contiene toda la red. Entonces, estas serían nuestras variables y estos los coeficientes de las variables. Y pues lo primero que tenemos que hacer es ver esta fórmula. Esta fórmula nos dice, oye, haz la sumatoria de la multiplicación de cada coeficiente por cada una de sus variables. Esta es la sumatoria. ¿De qué? Desde uno hasta todos los arcos. Desde el primer arco, yéndose de uno por uno hasta el último arco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a asignar una casilla. Ojo con esto. Voy a asignar casillas vacías y les voy a poner el nombre de cada una de las variables. No es que se lo vaya a poner físicamente, sino que yo voy a saber que esta casilla vacía es la casilla del x12. Esta casilla vacía va a ser la casilla del x13, casilla del x14, casilla del x27, casilla del x25, casilla del x26 y así hasta la casilla del x89. ¿Qué va a pasar? Pues que le vamos a dar un valor a ese x12. Ese x12 es igual a algo. Eso es lo que queremos encontrar. Tendríamos que despejarlo. El asunto es que para yo poder crear la función objetivo, tendría que hacer la sumatoria de la multiplicación de este por la variable. Pero el solver no lo puede resolver así. Si tomamos literalmente el x12 como un valor, nos va a salir error. Por eso es que tomamos una casilla. Este x12 nos indica que hay una variable ahí que desconocemos y que esa variable es la que va del 1 al 2, ¿sí? Y que se puede multiplicar con 7. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a aplicar esta fórmula. Esta fórmula es la de la función objetivo, ¿ok? El asunto es que tenemos que tener identificada una casilla para la función objetivo. Es decir, yo tengo que tener asignada una casilla y esta casilla va a ser la casilla de la función objetivo. Es decir, esta casilla va a contener toda esta ecuación que está aquí, ¿sí? Y es la sumatoria de la multiplicación del coeficiente por la variable. Entonces, el primer coeficiente por la variable, pero no es esta, es este que está aquí vacío. Esta casilla, la casilla K3, va a ser el equivalente a la variable x12. Y como es sumatoria, pues vamos a ir sumando el 5 este, por el x13, más 2 por x14, más 3 por x27, más 4 por x25, más 5 por x26, más 6 por x27, más 2 por x28, más 4 por x46, perdón, aquí ya se me fue la onda. Las variables son estas, x46 más 9 por x48 más por este
Ojo, aquí ya terminamos, ya es la sumatoria de todos los arcos o de todas las variables, le damos enter y ahorita es cero. ¿Por qué? Porque esto es lo que equivale a x12, x13, x14, x27. Es decir, a esta función ahorita es como si x12 valiera cero. Si a cero lo multiplicamos por 7, el resultado es cero. Todas son cero. Entonces la sumatoria de la multiplicación de todos estos números por ceros nos da cero. Pero podemos checarlo manualmente. Si a x12 le damos el valor de un 1 en la función objetivo, nos aparecería el 7. Si aquí a x89 le damos el valor de un 1, sería un 2. Más el 7 que tenemos aquí arriba, sería 9. Si a este 1 lo convertimos en cero, nos quedaría el 2 de este. Entonces lo podemos checar de uno por uno. Si es que tienen dudas, la sumatoria de todos estos, pues es 71, ¿no? Y es 71, precisamente. El asunto es que nos sirve más como cero. Solo que debemos saber esto, que aquí están los valores para x1, x12, para cada uno de los arcos. Ah, entonces, lo que sigue ahora son las restricciones. Vamos a hacer sujeto a. ¿Cuántas restricciones hay? Pues ¿cuántos nodos hay? Tiene que haber 9 restricciones. Recuerden que dos son especiales. Es el nodo de entrada y el nodo de salida. Vamos a ver cómo sacar esas restricciones. Aquí están. Este es para el nodo de entrada, perdón, el nodo de origen y este es el nodo de destino. ¿Ok? La única diferencia que tienen con los otros es que el igual es a otro número. ¿Ok? Pues vamos con el primero, el nodo de inicio. ¿Cuántos arcos tiene de entrada? Tiene 0 arcos de entrada. ¿Cuántos arcos tiene de salida? El nodo 1 tiene 3 nodos de salida, que son los nodos x12, x13 y x14. Entonces, sería, es el nodo de inicio, sería 0 nodos de entrada menos la sumatoria de los nodos de salida, que serían x12 más x13 más x14. Y todo eso sería igual a -1. ¿Ok? El asunto es que esto, ya sustituyendo signos y todo, este menos cambiaría el signo de todos estos. Entonces tendríamos menos x12, menos x13, menos x14 igual a -1. Pues como todos son negativos, los podemos cambiar por positivos a todos. Entonces, esta primera ecuación de restricción para el nodo de entrada la podemos cambiar a x12 más x13 más x14 igual a 1. Esa sería nuestra primera ecuación. Ahora, la segunda ecuación ya son nodos intermedios y nos vamos a ir primero con el 2, 3, nos vamos a ir en orden. Entonces, en el nodo 2 tenemos un nodo de entrada y 3 nodos de salida. ¿Cómo sería eso? Un nodo de entrada, que sería el x12. Es positivo, es el único, no es sumatoria. Menos la sumatoria de los 3 nodos de salida. Pero pues ya no voy a hacer esto del paréntesis. Simplemente les voy a cambiar el símbolo. Les voy a cambiar de positivo, los voy a poner negativos. Entonces sería x12, que es el arco de entrada, menos x27, menos x25, menos x26. ¿Por qué menos?
porque son los nodos de salida. Entonces sería x27 menos x25 x menos x26. Y todo eso sería igual a cero. ¿Ok? Vámonos con el 3. ¿Cuántos nodos de entrada hay? Hay dos nodos de entrada. X13 y X43 son nodos de entrada. Entonces, esos son positivos. X13 más X43. Y luego hay un nodo de salida. Sería el X36. Entonces, como es de salida, sería negativo. Menos X36. Y esto es igual a cero. Vámonos con el 4. ¿Cuántos nodos de entrada tiene el 4? Tiene uno. Sería X14 menos X43 menos X46 menos X48. Y todo esto es igual a cero. Vámonos con el 5. Son dos nodos de entrada y dos nodos de salida. Sería X25 más X35. ¿Por qué más? Porque son los de entrada. Menos X57 menos X59. Y todo esto sería igual a cero. Vámonos con el 6. Son dos de entrada y uno de salida. Sería X26 más X46 menos X68. Y esto es igual a cero. ¿Por qué es el igual a cero? Bueno, aquí está, es la fórmula. ¿Ok? Esa fórmula va a venir a formular en el examen. Entonces, vámonos con el que sigue. 26, vamos con el 7. Son dos nodos de entrada, uno de salida. 27, 57, X27 más X57 menos X79. Igual a cero. 27 más 57 menos 79. Igual a cero. ¿Ok? Vámonos con el 8. Sería X48 más X68 menos X89. Igual a cero. Llevamos 8 restricciones. Recuerden que es una por cada nodo. Nos faltaría la última. La última no es un nodo intermedio. Aquí está la fórmula para el último nodo. Tenemos tres arcos de entrada, pero no tenemos arcos de salida. Entonces, esos arcos de entrada serían X79 más X59 más X89 igual a 1. Esa es la diferencia que tiene con los demás. Entonces tenemos 9 funciones. Esto lo vamos a traducir en términos ¿de quién? De estas. Ya sabemos que este es X12, este es X13, este es X14, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ponerlos aquí. El primero nos dice que es X12 más X13 más X14. Esto es X12 más X13 más X14. ¿Ok? Esto me lo voy a llevar aquí enseguida para hacerlo más rápido. Aquí. Este, ya sabemos, es X12 más X13 más X14. El asunto es que este tendría que ser igual a 1. ¿Ok?
perdón, espacio igual a 1. Ahorita les explico por qué. Esa es la ecuación que se tiene que cumplir. Todavía no la estamos cumpliendo. ¿Qué tenemos que hacer? Para poder cumplir esta igualdad, tendríamos que darle valores a estas X para que se cumplan estas restricciones. Y cuando se cumplan estas restricciones y tengamos valores aquí, pues ya nos aparezca la función objetivo, el valor, el tiempo total de viaje. Entonces, el segundo es x12 más, no, menos x27 menos x25 menos x26. Esto sí tiene que ser igual a cero. Va de nuevo. Igual a cero. ¿Cómo le hago para que se quede el igual? Le pongo un espacio antes del igual. La tercera es x13 más x43 más, menos x36. ¿Dónde está el x36? Aquí la regué yo. ¿Por qué la regué? A ver, x35 hay x36. Se me hace que no hay x36. No hay x36. Yo la regué. Este no es x35, es x36. Y este sí está bien. Entonces, este vendría siendo x14. X13, perdón. Es el tercero. X13 más x43 menos x36. Ojo con los símbolos. Tiene que ser igual a cero. Todos estos van a ser igual a cero. Este va a ser igual a 1, igual que el primero. El segundo es x14 menos x43 menos x46 menos x48. Este es x25 más x35. Aquí otra vez cometí ese error. No hay x35, ya sabemos que es x36. Va de nuevo. X25 más x36 menos x57 menos x59. Mucho cuidado con los símbolos, con los signos, perdón, con los signos positivos y negativos. X26 más x46 menos x68. X27 más x57 menos x79. X48 más x68 menos x89. Finalmente, x79 más x59 más x89 igual a 1. ¿Ok? Bueno, ya tenemos todas las ecuaciones. Estando en función de estas casillas, lo que nosotros podríamos hacer es a prueba y error darle valores a estas casillas hasta que se cumplan estas restricciones. Por ejemplo, aquí ya no se cumplió esta restricción. Entonces, este no me sirve, no puede ser ese. A ver, este, ahí tampoco me sirve. Entonces, hay aquí aparte un par de restricciones que están implícitas. Aquí las veíamos. Hay una restricción de no negatividad. Quiere decir que los valores que le demos a los X y J tienen que ser mayores o iguales a cero. Y no solo eso, aparte de que tienen que ser mayores o iguales a cero, quiere decir que
sean positivos, tienen que ser enteros. Entonces, aquí falta restricción de no negatividad, es decir, que cada x y j sea mayor o igual a cero. Y también tenemos la restricción de x y j tienen que ser enteros. Ok, y ahora sí ya tendríamos todas las funciones con sus restricciones. Vamos a utilizar el solver para ya optimizar este ejercicio. ¿Cómo lo utilizamos? Vámonos a datos. Aquí está el solver. Le damos clic y luego nos dice, oye, dame la casilla donde está la función objetivo. Nosotros ya la tenemos aquí en color verde. Hacemos clic aquí y la seleccionamos directamente. Es la M20. Le damos Enter. Oye, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué quieres hacer con esta función objetivo? La queremos minimizar. Recuerden que la variable que estamos midiendo es el tiempo de viaje. Queremos minimizar el tiempo de viaje. Queremos viajar de la ciudad 1 a la ciudad 9 en el menor tiempo posible. Entonces sería minimizar. Y luego nos dice, cambiando las celdas de qué variables. ¿Cuáles? Estas. Estas son las celdas de las variables. ¿Cuáles son las variables? Desde el X12 hasta el X89. Le damos Enter. Y luego nos dice, ¿cuáles son las restricciones? Vamos a agregarlas. La primera restricción está en esta celda. Esa celda tiene que ser igual a 1. Esa es nuestra primera restricción. Vamos a agregar más restricciones. La segunda restricción sería esta, la tercera esta, la cuarta esta, la quinta. El asunto es que todas estas son iguales a cero, entonces las puedo seleccionar al mismo tiempo. Todas estas son iguales a cero. Le damos a aceptar, le vamos a agregar la última restricción. ¿Cuál? Esta restricción tiene que ser igual a 1. ¿Ok? Vamos a agregar esta restricción de no negatividad, no es necesario incluirla aquí. El solver por default tiene una selección. Se puede activar o desactivar esa restricción. Viene por default activada. Entonces no hay que preocuparnos por la restricción de no negatividad. ¿A qué se refiere la restricción de no negatividad? Todas las variables que estamos manejando, es decir, en este sentido, todas estas variables que son rojo tendrían que ser mayores o iguales a cero. ¿Ok? Entonces, a la que sí tenemos que agregar es a la de enteros. Entonces, le tenemos que decir que todas estas variables de aquí hasta acá tienen que ser valores enteros. ¿Y cómo le hacemos eso? Aquí está. Integer. No seleccionamos ningún símbolo de igual, simplemente enteros. Y ahí está la restricción enteros. Le damos a aceptar y verificamos. Esta es la casilla de mi función objetivo. Ahí está marcada. Estas son las casillas desde la K3 hasta la K17. Son mis variables que voy a estar moviendo. Estas son mis restricciones. ¿Sí? Una de enteros, una del nodo de inicio, una del nodo de terminación y todas estas que son de los nodos intermedios. Aquí está la casilla de no negatividad, de las variables de no negatividad. Si desactivo esta, va a probar valores negativos de X. Nosotros no necesitamos valores negativos de X. Entonces, le damos resolver, le decimos conservar la solución en solver y vean lo que nos aparece aquí. Nos aparece que si le damos el valor de un 1 a la X14, de un 1 al X48 y de un 1 al X89, vamos a tener una duración de viaje de 13 horas.
y se van a cumplir todas las restricciones que le indicamos de todo esto. ¿Qué quiere decir? El viaje que debemos tomar es del 1 al 4, son 2 horas. Y luego del 4 al 8 son 9 horas. Entonces ya llevamos 11 horas. Y luego del 8 al 9, 2 horas más, serían 13 horas en total. Entonces el viaje se debe realizar de la ciudad uno de la siguiente forma. Dos puntos y seguido. De la ciudad uno a la 4, de la 4 a la 8, de la 8 a la 9. Esto nos garantiza la duración mínima del viaje, que es de 13 horas. Ahora, ¿podría haber más soluciones? Sí, podría haber más soluciones, pero todas las demás soluciones deben tener el mismo tiempo de viaje, ¿ok? Entonces, pues ya utilizamos programación lineal, utilizamos el software, eso sería todo, chicos. Esas serían las conclusiones. Eh, Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.